Dijeron, no, pero que no es posible, demasiado apoyo tú tienes aquí en Santiago, otros precandidatos. Esto no es una encuesta, porque las encuestas aquí en la República Dominicana sabemos cómo se manejan. Que las encuestas, al que manda a hacer la encuesta, le presentan dos informes. Mira, este es el informe que vamos a presentar y este es el informe real. No el que le enseñan a los medios y a las bocinas pagadas para que lo difundan por todos lados diciendo que está bien colocado con una percepción falsa. Saludos, yo soy Melvin Sena, estoy hackeando el Sistema TV. Por favor, comente y comparte este contenido si usted lo considera edificante. Señores, en Santiago pasó un evento político al más alto nivel. El grupo de los 100 celebró su 15 aniversario en una actividad que la organizó el ex ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, y reunió a un sinnúmero de personalidades allí en Santiago. Pero hay un detalle ahí que debo mencionar que me pareció muy extraño. Si muy bien, entre los invitados estaba la gobernadora, tengo aquí la lista, la gobernadora Rosa de los Santos, estaba el alcalde de Puñal y secretario general del PRM en Santiago, Enrique Romero, estuvieron Andrés Bulgo, Marco Rodríguez, Beto Emanuel, Fernando Díaz, Fausto Rodríguez, que todos son presidentes electorales, diputados y presidentes de la circunscripción número 3, 2 y 1 de Santiago, estuvieron presentes. Pero cuando llegó el director de INAPA, Wellington Arnaud, se armó una algarabía grandísima. Eso reportan nuestros contactos aquí en Santiago, estando Víctor de Asa, estando Tony Peñaguaba, que también tienen supuestamente, bueno, Tony sí y Víctor de Asa es un supuesto, que tienen proyectos presidenciales. Pero cuando llegó Wellington, la algarabía fue tanta que opacó a todo el mundo. Opacó a todo el mundo. Y esto manda un claro mensaje que en Santiago otros proyectos de personas que son oriundas de Santiago, como la de Carolina Mejía y demás, el mismo Víctor de Asa, no tienen fortaleza en Santiago como la tiene Wellington, que no es de Santiago, pero ha podido construir una estructura importante en Santiago. El nivel fue tanto, la algarabía fue tanta, que se sintieron básicamente intimidados esos otros proyectos, esos otros precandidatos del PRM. Y hubo una foto que cuando me dicen que cuando se estaban colocando, le preguntaron, entre ellos, hay alguien que escuchó, me dijo, pero tú trajiste tu gente. Y Wellington le dijo, no, yo no convoqué esto ya estaba convocado por Plutarco Arias, esto no lo convoqué yo, la gente que estaba ahí. Dijeron, no, pero que no es posible, demasiado apoyo tú tienes aquí en Santiago, otros precandidatos del PRM, reconociendo el liderazgo de Wellington allá en Santiago, que ha sabido construir una estructura muy sólida. Y voy a tratar aquí, este tipo de cosas, cuando tú ves a las personas recibir a alguien que lo asimilan como su líder de manera orgánica, el impacto electoral que eso causa es inimaginable. Esto no es una encuesta, porque las encuestas aquí en la República Dominicana sabemos cómo se manejan. Que las encuestas, al que manda a hacer la encuesta, le presentan dos informes. Mira, este es el informe que vamos a presentar y este es el informe real. En el informe que presentan, ellos siempre están bien posicionados, si no es que están ganando y por mucho. Pero en el informe real, que a veces cometen el error de ignorarlo, muchas veces, de no prestarle atención, es ahí donde está el trabajo político y las necesidades que tienen que atender como candidato, como proyecto.
Es ahí donde su equipo tiene que enfocarse realmente, en ese informe que no presenta, porque es ahí que están las debilidades. No el que le enseñan a los medios y a las bocinas pagadas para que lo difundan por todos lados diciendo que está bien colocado con una percepción falsa, que es lo que crean. Es en el terreno, es en el área de batalla, donde los soldados se ponen a tu disposición. Y las elecciones son una guerra de estrategia, una guerra de crear simpatía, una guerra de mover personas, una guerra de llevar gente de su casa a los centros de votaciones y que esa gente vote por ti. No es decir que yo tengo 70% de percepción. Hace 2 años, como decían candidatos aquí, y ahora esos mismos candidatos te publican, no, yo tengo 40 de percepción. El mismo candidatos que son ministros, que son directores, que los empleados que trabajan en esas instituciones se viven quejando porque lo tratan peor que los animales. No sucede eso así con un personaje como Wellington Arnault, que cuando llega a una actividad que no fue convocada por él, quiero decir, la gente lo recibe con mucha algarabía, con mucha emoción. Para mí, y no quiero hacer una apología, no quiero saber si que Wellington es el candidato que yo sigo, no, él me agrada como individuo, como también me agrada Carolina, como también me agradan otros precandidatos. Tony me cae muy bien, Yayo me cae bastante bien, David me cae bien, todos me caen bien, igual que en la Fuerza del Pueblo. Yo puedo decir que Omar Fernández es una mejor opción que Leonel, a pesar de que son lo mismo, que en el PLD yo creo que Juan Ariel Jiménez debería ser la opción, porque es el tipo que a mí me cae bien y es el que yo entiendo que tiene lo necesario para gobernar este país del PLD. En el PRM hay muchos también que tienen esa capacidad, hay muchos que no la tienen. Hay muchos que si le quitan el cargo hoy, se desinflan esos proyectos políticos, porque no han sido políticos de tradición, que no han creado un liderazgo. Por ejemplo, yo no me imagino una candidatura de algunos candidatos sin el aparato del Estado. Hay excepciones. Por ejemplo, mira, David Collado, él sale del Ministerio de Turismo y ese proyecto se mantiene trabajando normal porque él tiene un equipo económico detrás de él. Carolina Mejía pide una licencia de la alcaldía y se va. Ese proyecto va a seguir funcionando porque hay un liderazgo construido y heredado por ella, o que se intente que se le herede a ella de su padre, y va a seguir funcionando. Wellington Arnault, tú lo sacas de INAPA y ese proyecto va a seguir funcionando porque ese proyecto tiene una estructura, la más sólida del PRM. Pero de ahí para allá, tú sacas a los demás que están aspirando y le quitas el puesto y ya, se acabaron esos proyectos ahí mismo. Se desinflaron, se le fueron los recursos, porque hacen ese lambonerismo que hay aquí de que tú tienes un cargo, de que eres tú que firma los cheques. Desde que te pasa eso, tú tienes 3 o 4 lambones que dicen: presidente, mi líder, que esto. Pero tú sin ese cargo no eres nadie. Y eso le falta reconocer a muchísimas personas aquí. Yo no digo que Wellington, David y Carolina son la mejor opción del PRM, no. Yo lo que digo es que esos son los 3 proyectos que funcionan, que pueden correr estando en el puesto o no estando en ello. Pero en Santiago se evidenció que ahí los demás precandidatos no tienen nada que buscar. En Santo Domingo Este, que es otro municipio importante, que tiene aproximadamente entre el 10 y el 11% del padrón electoral, está más cerrada, pero Wellington sigue teniendo una estructura muy sólida ahí. Entonces, te estamos diciendo que si está bien en Santo Domingo Este y está bien en Santiago y en el sur está muy bien, estamos hablando de que el tipo tiene una estructura lo suficientemente fuerte que si él no es el candidato, habría que hablar con él. Habría que hablar con él y a ver qué cuota de poder se va a llegar a él. O si él
va a recibir el apoyo de otros. Ustedes se imaginan que de esos proyectos que sin el cargo no funcionan, se le sumen a Wellington, o se le sumen a Carolina o a David. Pero vamos a ver, de esos tres, ¿cuál candidato o precandidato sería el más atractivo para otros proyectos sumársele? Si ponemos a David Collado, pues David Collado representa un grupo empresarial. Y tendríamos un gobierno muy similar al del presidente Abinader, pero enfocado en otro grupo empresarial, diferente al que está. Y el que está no se va a dejar joder, va a apoyar a otro. Si el apoyo se lo van a dar a Carolina, el país está teniendo en este momento un rechazo generalizado por la presencia masiva de haitianos en la República Dominicana. Hipólito no pierde oportunidad para hablar a favor de una posible regularización de haitianos en la República Dominicana. Entonces, debe regularizar. No hay razón para que no se haga, porque la agricultura, la construcción no funciona si no hay haitianos. Pueden decir lo que les dé la gana, pero eso es así. Querramos o no aceptarlo. ¿Por qué? Razones obvias, sociológicas, como decía un amigo mío. Ya ese proyecto tiene un ancla que le va a impedir crecer, tiene un handicap, como se conoce en inglés. Ese proyecto no va a crecer tanto como debería, porque cuando le saquen los videos de Hipólito Mejía hablando a favor de los haitianos, los nacionalistas no la van a apoyar. Entonces es un proyecto que tiene problemas. Wellington Arnaud, que tiene postura más conservadora, pero son nacionalistas. Él habla de la aplicación de la ley, él habla de respetar la dominicanidad, de promover la dominicanidad, habla de alianza público-privada, pero con un enfoque político, no empresarial. Entonces, tendríamos lo mejor de Abinader y tendríamos un presidente nacionalista. Y eso no lo pueden presumir ni David ni Carolina. Lo puede presumir Wellington Arnaud, que tiene un discurso más acorde con lo que esperamos los dominicanos, como proyecto viable en el PRM. Y aparentemente en Santiago ya la gente le ha copiado y ha asimilado ese discurso. Yo con esto no pretendo colocar ni posicionar a nadie. Simplemente trato de que la gente entienda en qué pie estamos parados con los precandidatos del PRM. Que ahí solamente hay 3 proyectos viables. Hay uno que sería un gobierno similar al de Abinader, empresarial, pero enfocado en otro grupo. El gobierno de Carolina Mejía, que lo más probable tenga flexibilidad con los haitianos, a petición de su padre y los compromisos que él hace para agenciarse apoyo para ella y poder darle mano de obra esclavista a esos empresarios que lo apoyan. Y el de Wellington Arnaud, que habla de cumplimiento de la ley, de promover la dominicanidad y respetar la dominicanidad. De ahí en adelante ustedes sabrán las decisiones que van a tomar. Comenta y comparte este contenido. Yo soy Melvin Sena y nos vemos en el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios, desde
30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Toma ese movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resort